Voy a grabar que no estaba grabando, disculpen. Nosotros ahora vamos a hacer el roteo del factorial. Para los, ustedes, no sé si en matemática han visto que 5 y le colocan un signo de exclamación, eso se le conoce como factorial y se define como la multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esa multiplicación 5 por 4, 20. 20 por 3 le va a dar 60. 60 por 2 les va a dar 100, 120 y 120 por 1 les va a dar 120. ¿De acuerdo? Entonces el 5 factorial es 120. Y lo que ustedes tienen que hacer para lograr calcular el factorial es multiplicar los números desde el n hasta el 1 o desde el 1 hasta el n, porque la multiplicación es conmutativa. ¿Sí? Ya, eso que ustedes están viendo acá está implementado acá. ¿Sí? Y nosotros tenemos lo siguiente. Cuando ustedes tengan acá, fíjense, esto es lo que me preguntaba, yo lo que entendí que me preguntaba el compañero, tengo hecho todos mis dibujos en funciones, pero el programa lo tengo aparte. Está correcto, eso es un programa que usa funciones. En este caso, acá estamos viendo un programa que tiene una función y abajo es el programa. Este bloque se crea con esto que tiene acá arriba. Entonces, cuando ustedes lo usan, pasa todo lo que está dentro del bloque. En este caso estoy llamando a la función factorial y fíjense acá, tengo un prompt. Es decir, me va a mostrar en la pantalla lo siguiente. Me va a decir, ingrese el número. Ingrese el número. Eso es lo que me está colocando ahí. ¿Sí? Y para este caso vamos a hacerlo con el caso del 5. ¿Sí? Entonces, ese 5 cuando lo ingresa, lo usa para llamar a la función factorial. ¿Dónde lo estoy guardando? En la variable número de factorial. Entonces me voy a factorial acá. ¿De acuerdo? Esto está mal. Porque global no existe. Déjenme arreglar esta parte de aquí. Global no existe. Sí, cuando hablamos de global, todavía no introducimos esos conceptos, muchachos, los vamos a introducir principalmente en Visual Basic. Desde ahora les voy a hacer notar, voy a hacer explicar rápidamente para que no se asusten. ¿Ya? Acá, cuando todas las variables, fíjense, esta es una función, es un bloque. Y ustedes acá, cuando ustedes, déjenme anotar, cuando ustedes acá creaban esto, déjenme cambiar ustedes acá, fíjense, colocaron with número. ¿Cómo lograban ese with número? Ustedes tenían que pinchar acá en esta tuerca, ¿cierto? Esta tuerca les permitía a ustedes agregar. ¿Qué significan eso? Se le llaman los parámetros. Los parámetros son los valores que tú vas a recibir cuando te llamen a la función. ¿De acuerdo? Entonces acá ustedes están recibiendo un valor. ¿Sí? Reciben el valor número y este número se lo pasan a la variable número. Entonces, acá afuera, si se dan cuenta, afuera de este programa no hay ninguna variable, no hay ningún set, porque ustedes recuerden que cómo encontrábamos las variables nosotros en Trinket con el set. Acá afuera no hay ninguna variable, por lo tanto lo que estamos haciendo es, estamos llamando pidiéndole un valor al usuario, ese valor que no ingrese lo vamos a guardar en este bloque, ¿ya? Y este bloque se traduce en que el valor que ustedes ingresen lo van a guardar en la variable número. Se dan cuenta acá, número. ¿Sí? ¿Me entienden esta parte, chicos? Si no entienden, por favor, díganme ahora. Ayer el curso, su paralelo, o sea, sus compañeros del paralelo 101 me dijeron que yo iba rápido. Entonces yo necesito que ustedes también me vayan diciendo, oye, si voy rápido o si no están entendiendo nada, me vayan diciendo. Yo no puedo adivinar si están entendiendo o no, por favor. ¿Ya? Así que recuérdense que esta es una relación de bidireccional. Yo avanzo en la medida que ustedes me estén ayudando, me están dando feedback. Así que la pregunta para ustedes es, ¿entendieron esto o no entendieron nada? Yo sí entendí, profe. Ya. Ok, asumo que los demás Profe, entienden. ¿Sí? es que me confundí un poquito lo último que dijo. ¿En qué parte, tío? Todo. Ya, Sí, me mira. perdí. Fíjate. Tú en matemáticas, cuando creabas una función, colocabas f, paréntesis, x. Y después decías que x va a ser x al cuadrado más
4 por x menos 3. ¿Sí? Tú aquí cuando creaste la función f de x, ¿de acuerdo? Cuando creaste esta función f de x, estás definiendo que esta función se va a llamar f, ¿de acuerdo? Y recibe un parámetro, que es el valor x, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que cuando yo llame a la función, voy a colocar f de 2. Al hacer f de 2, ¿qué va a pasar? Significa que el x toma el valor 2, ¿cierto? Por lo tanto, acá me va a quedar 2 elevado 2 elevado a 2 más 4 por 2 menos 3. ¿Sí? Eso sería el resultado de tu función f de 2. ¿Me explico? O sea, Sí, sí, esta sí. parte... Ya, entonces, ¿qué símil tiene esto? Cuando yo quiero dejarle un valor, un parámetro, yo acá a la función en Trinket tengo que pinchar la tuerca y arrastro ese valor para acá y le coloco un nombre. En este caso, estamos diciendo de que la función factorial tiene un parámetro llamado número. ¿Ya? Gráficamente, para que tú me entiendas, cuando te digo, yo me voy a function, arrastro esto, por ejemplo, pincho la tuerca, ¿ya? A ver, antes de agregar un parámetro. Fíjate acá, cuando yo coloco cuadrado, o ya no sé, menú, ¿de acuerdo? Yo voy acá a function y aparece este bloque, que este bloque dice yo lo voy a llamar, ¿ya? Creo un menú, que me está encapsulando todos los pasos que yo voy a definir acá. En este caso el menú no recibe ningún parámetro porque no tiene ningún calado, ¿sí? En cambio, cuando yo pincho la tuerca y arrastro hacia acá y ahora le coloco, por ejemplo, en vez de X, lo voy a colocar opción, por decir algo nomás, ¿sí? Aparece with opción. Y acá a tu menú, a tu bloque le aparece un caladito que dice que yo cuando llame a la función tengo que pasarle un valor. ¿De acuerdo? Entonces, Ah, ya, ya. es esto mismo. Cuando yo hago f de x, significa que yo cuando llame a la función le tengo que pasar un valor, que ese es el valor x. Acá estamos teniendo lo mismo. Esta es una función factorial que me dice que yo cuando llame a la función factorial tengo que pasarle un número. En este caso, el número se lo voy a pasar directamente con un prompt. ¿Ya? Porque yo podría haber hecho, por ejemplo, podría haber hecho acá, crear una variable que se llame, por ejemplo, número, ¿de acuerdo? Después tendría que haber hecho setear número en qué, y podría haber hecho acá text. Me voy acá donde dice prompt, ¿cierto? Y le coloco acá que me ingrese un número. Y coloco ingrese, disculpa, ingrese número. Punto espacio. ¿Sí? Ya, entonces, al tener esto, yo ahora, en vez de colocar el prompt, podría haber hecho acá variables, ¿cierto? Y voy y le paso el número. Podría haber hecho eso acá en la parte de abajo, en esta parte. ¿Sí? ¿La están viendo? Pero ¿qué hice? En vez de pasarlo por una variable, se lo pasé directo. Por eso yo le decía que este no tiene ninguna variable global. No hay variables globales. ¿Cuáles son las variables globales? Las variables globales son aquellas variables que están definidas fuera de la función. Esta función tiene un parámetro que se llama opción. Y afuera hay una variable llamada num. Esa es una variable global. ¿Qué significa? Que está fuera de la función. Porque lo que está dentro de la función son variables locales. Solamente estas variables que están acá adentro, solamente las ve la función. Yo, estando acá afuera, no tengo idea cómo está conformada la función. Es caja negra para mí. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, por eso digo yo, acá lo que estoy haciendo, si yo hago el ruteo, voy a partir, siempre se parte de lo global, se parte de lo que está fuera de la función. Entonces va a partir, me va a pedir un número, y ahí me pidió un número, yo ingresé el 5. Ese 5, ¿dónde lo voy a guardar? Como no hay una variable que lo guarda, sino que pasa directamente a la función. Y ese 5 lo va a guardar en la función, que es la variable número de la función factorial, es decir, en esta variable local, que para nosotros la vamos a conocer como parámetro. ¿Sí? Después me dicen, una vez que ingresé, me dicen que ahora en la variable de multiplicación tomo el valor 1. Me voy a la variable de multiplicación y le asigno el valor 1. Recuérdense que cada vez que yo cambio o sea, cada vez que hay una asignación, paso a la siguiente fila
para demostrar que estoy avanzando en el tiempo hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, primero sucede que yo recibo el valor 5, después sucede que yo creo la variable de multiplicación con el valor 1, después me dicen que el i toma el valor 1, porque eso es lo que hace el set. Acuérdense que el set me asigna un valor, entonces yo asigné el valor 1 a la multiplicación, asigné el valor 1 al i. Y ahora dice, repite mientras el valor de i, el i vale 1, sea menor o igual al número. 1 es menor o igual a 5, si eso es verdadero, voy a entrar. Y me dice, multiplicación va a ser igual a multiplicación por i. Multiplicación vale 1. El i vale 1. 1 por 1 es 1. ¿Y dónde lo guardo? En multiplicación. Entonces multiplicación vuelve a tomar el valor 1. Después me dicen acá, i va a ser igual a i más 1. ¿Cuánto vale i? 1. 1 más 1 me va a dar 2. ¿Dónde guardo ese valor 2? En la variable i. Entonces el i toma el valor 2. Si se dan cuenta, acá hasta ahí llega el ciclo, porque ahí termina la parte verde. Por lo tanto, debería volver arriba. ¿Sí? Y ahora pregunto, i, que vale 2, ¿es menor o igual que el número, que vale 5? 2 es menor que 5. Verdadero. Y ingreso al ciclo. Y acá me dicen que yo tengo que hacer que la multiplicación, guardar en multiplicación, ¿qué cosa? El valor actual de multiplicación, que es 1, por el valor actual de i, que es 2. 2 por 1 es 2. ¿Dónde lo guardo? En multiplicación. Por tanto, multiplicación ahora toma el valor 2. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, profe. Ya. ¿Cuánto valdría ahí ahora? 2. Ah, bueno. Sí, vale 3. Ah, sí, vos. O sea, ahora vale 2, pero cuando ejecutemos va a valer 3, porque Sí, vos. 2 más 1, 3. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Para ver si me van siguiendo. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Volver a empezar o no? Volver al ciclo. Preguntar si es menor que 5. Exacto. 3 es menor o igual a 5. Sí, Eso es verdadero. Entonces voy a ingresar. ¿Cuánto va a valer multiplicación ahora en este paso? 2. 2. O sea, ¿Ya? Y después de que lo ejecute, ¿cuánto vale? Ejecutemos este ¿Seis? paso. 6, Debería ¿cierto? valer 6. 6, porque es 3, que es la variable i, multiplicado por multiplicación. 3 por 2, 6. ¿Y dónde lo guardo? en multiplicación. Multiplicación. Entonces, multiplicación toma el valor 6. ¿De acuerdo? Y después que termino esa sentencia, paso a la siguiente, que está acá abajo. Y esta siguiente sentencia es igual a i más 1. 3 más 1 es 4 y lo guardo en i. Entonces ahora el i toma el valor 4. Nuevamente llegamos al tope del verde. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que volver arriba. ¿Sí? 4 es menor o igual a 5. Verdadero. Sí. Ingresamos. Y ahora aplicamos esta sentencia. ¿Cuánto va a valer multiplicación ahora? Después de que ejecute esto, ¿cuánto va a valer? 24. 24. 6 por 4, 24. Porque multiplicación vale 6, el i vale 4. Multiplico 6 por 4, 24, y lo guardo en multiplicación, me da 24. Y después el i es el valor de i actual más 1. 4 más 1 va a valer 5. Nuevamente llegamos al tope acá, y por lo tanto tengo que volver arriba. Y pregunto ahora, ¿5 es menor o igual, porque hay un igual ahí abajo, que 5? Sí. Porque Es mi valor verdadero. es Sí. verdadero. Ingreso. Y ahora la multiplicación va a ser igual a multiplicación por i. ¿Cuánto va a valer multiplicación? ¿24 por 5? ¿Cuánto es? 120. 120. ¿De acuerdo? Entonces usted aquí multiplicar por 5 le da que 120. Entran y ahora dice multiplicación es igual a multiplicación por i. Ya, disculpen, hicimos 120 y después lo que hacen es i es igual a i más 1. 5 más 1 se va a transformar en 6. Como no hay nada más, vuelvo arriba y pregunto, ¿6 es menor o igual a 5?
No. Eso es No. falso. Se acaba este ciclo while. Este es un ciclo que se repite mientras la condición sea verdadera. Entonces, como esta condición se hace falsa, salimos y pasamos acá. Y ahora dice imprima multiplicación. ¿Cuánto vale multiplicación? 120. Entonces, como lo va a imprimir, en otra línea me coloca 120. Y luego termina. Y cuando termina, vuelve a quien lo llamó. Volvería acá. Y después de este bloque no hay nada más. Por lo tanto, el programa se acabó. ¿Se entendió ahí? Lo que acabamos Sí, de hacer. profe. Ya. Sí. ¿Hay dudas? ¿Algo al respecto? Ya, muchachos, en la misma carpeta yo les subí un PDF que se llama 14 Trinket Calculadora. Esa es la sesión que vamos a trabajar ahora. O sea, esa es la PPT que estamos trabajando, pero que vamos a comenzar a profundizar ahora. Ya, fíjense, acá nosotros tenemos que los objetivos de la sesión, de esta clase, es realizar un seguimiento a un programa en Trinket, que es lo que acabamos de hacer. Ustedes tienen que ir siguiendo paso a paso, sentencia a sentencia. Tienen que interpretar cuando un bloque, por ejemplo, el caso del while, ustedes tienen que volver arriba. Vamos a ver otras estructuras que son los condicionales. Se los voy a presentar primero antes de pasar a hacer el ejercicio. Nosotros ya vimos que acá en la parte de ciclos tenemos este tipo de bloques. A ver, déjenme subir. Ahí. Tengo el repeat n times, ¿cierto? En este caso, repeat 10 veces. Este es un ciclo que yo lo uso cuando sé de antemano cuántas repeticiones tengo que hacer. Por ejemplo, para el caso del cuadrado. Nosotros lo usábamos porque sabíamos siempre que para hacer un cuadrado se tiene que hacer sí o sí 4 veces. Es un número fijo, yo no lo voy a cambiar. ¿Ya? Por lo tanto, me servía este bloque. El de acá abajo es similar al de acá arriba, con la diferencia de que yo acá, si se dan cuenta, le puedo colocar un bloque. Tiene un intercalado acá para yo colocar un bloque, y ese bloque puede ser una variable. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué me va a servir? Para lo siguiente. Yo puedo pedir al usuario que me diga la cantidad, y en base a lo que me diga el usuario, se va a repetir. Entonces, acá arriba, yo no tenía forma de repetir este ciclo. O sea, de modificar este ciclo. Porque yo una vez que colocaba el número, quedaba ese número y siempre se iba a repetir 10 veces, 4 veces, 5 veces. En cambio acá, si bien es cierto, se va a repetir un número definido a priori, de antemano, yo puedo cambiarlo porque va a estar asociado a una variable. Y si la variable cambia, ese ciclo va a cambiar. ¿Se entiende la diferencia entre el de arriba y el de abajo? ¿O no? Sí, Chicos, profe. gracias. Ahora, fíjense, ustedes en la vida cotidiana tienen al menos dos tipos de ciclos. Un ciclo en el cual ustedes saben de forma predeterminada o de antemano cuántas repeticiones van a hacer, y ciclos en los cuales ustedes no saben cuántas repeticiones se van a producir. Por ejemplo, si hubieran estado en presencial, yo le he dicho en educación física en la universidad, pero ustedes al menos tuvieron educación física en el colegio, y ahí ustedes tenían la siguiente, cuando iban a hacer gimnasia, me imagino, en alguna parte le decía al profesor, vayan a dar 10 vueltas alrededor de la cancha. Entonces, ese es un ciclo de este estilo. Yo sé cuántas veces voy a repetir, yo sé de antemano de comenzar a correr cuántas repeticiones voy a hacer. Tengo que dar 10 vueltas alrededor de la cancha. ¿Sí? Ahí era sagrado, todos tenían que dar 10 vueltas. ¿De acuerdo? Y tenemos este otro ciclo que es el de acá. Este ciclo en el cual yo tengo, no sé cuántas repeticiones voy a hacer a priori. Como no sé cuántas repeticiones, va a estar sujeto a una condición. Entonces a ti te van a decir, anda a correr hasta que te canses. ¿Sí? Entonces yo soy el while. ¿Estoy cansado? No. Ya, corro. ¿Estoy cansado? No, corro. ¿Estoy cansado? Sí, paré. Pero yo a priori no sé si voy a dar 2, 3, 5, 20 vueltas, sino que tengo que estar constantemente chequeando la condición. Ahora, el while también me permite representar los ciclos anteriores. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar un contador, como lo hicimos en el caso anterior del factorial. Coloco un contador y si ese contador es menor que el límite, por ejemplo, lo que usted hace para correr, oye, voy a correr, me dicen 10 vueltas, entonces yo parto con mi contador en 1. 1 es menor o igual a 10, 2 menor o igual a 10, 3 menor o igual a 10, y cuando lleguen a 10, paran. Ese es un ciclo en el cual ustedes igual, a través de este ciclo while, están logrando repetir esa cantidad de veces.
Ojo, que este ciclo while es el que vamos a usar bastante y nos vamos a seguir usando en Visual Basic a partir de la próxima semana. ¿Ya? Entonces, esas son las estructuras básicas que ustedes necesitan para resolver un problema. Ustedes en la tarea tienen que usar un ciclo, porque ustedes le van a estar pidiendo, tienen que pedirle al usuario qué figura quieren hacer y después tienen que pedirle la cantidad de figuras. Entonces ustedes dicen, oye, quiero que tú hagas 5 flores. Entonces podrían usar este. ¿Por qué? Porque el valor de la cantidad de flores que van a repetir va a depender del usuario. No puede ser ese, porque si ustedes usan ese, va a quedar siempre fijo y se van a crear 10 flores, o 5 flores, o 4 flores. En cambio acá les va a servir. Puede servir ese para la cantidad, o puede servir este. Como les dije, este es el más general. Engloba los anteriores. La otra estructura que ustedes van a necesitar, muchachos, para trabajar, porque ustedes van a definir una secuencia de pasos. Lo que estamos haciendo es programar, estamos hablando de un algoritmo. Estamos generando algoritmos. Los algoritmos son una secuencia de pasos finita y específica, ¿ya? Que no son ambiguas las instrucciones. Entonces ustedes van a tener que definir una secuencia de pasos para resolver el problema. En esta secuencia de pasos ustedes pueden tener una secuencia que es cíclica, que se queda repitiendo, ¿ya? Por ejemplo, ustedes este año iniciaron un ciclo que es su educación superior. Mientras tengan asignaturas que tomar, ustedes tienen que ir a la universidad o tienen que meterse a Zoom. Todavía no sabemos cuál es lo que viene, pero dejémoslo venir a la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, mientras yo tenga asignatura, voy a la universidad. Voy a la universidad. Se supone que es un ciclo con tamaño definido. ¿Por qué? Porque ustedes, no sé, ¿cuánto dura la comercial? ¿5 años? ¿La carrera, muchachos, cuánto dura? Sí, 5. Se supone que ustedes tendrían que estar 5 años. Sería una repetición 5 veces. Pero sabemos que eso no es tan así. Es un ciclo en el cual ustedes no saben cuántas repeticiones van a hacer. Entonces ustedes dicen, ahí sería, mientras tenga asignatura, o diga, mientras no haya terminado de tomar asignaturas, ustedes tienen que estar en la universidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos las estructuras que son repetitivas. La otra estructura que se usa bastante es cuando ustedes tienen que tomar decisiones. Y esa es esta estructura sí, que ustedes están viendo acá. Y ustedes van a colocar sí, y acá se dan cuenta, le pueden colocar condiciones. Y ahí ustedes agregarían, por ejemplo, la condición. Si pasa, si es menor, si es mayor, ustedes colocan las condiciones. Y si esa condición es verdadera, voy a ejecutar esto. Y este if es el mismo concepto del if que ustedes usaron en las funciones de Excel, muchachos. ¿Ya? Ese sí lógico, en el cual ustedes colocan sí y tenían 3 parámetros. La condición, después, ¿qué tenía que colocar? Si la condición era verdadera, pasaba esto. Después venía lo que tenía que colocar o lo que sucedía si el valor era falso. Eso, si nosotros lo vemos acá en este programa, sería así. Fíjense, pincho la rueda, se aparece y ustedes arrastran el else. Al arrastrar, se generaría esto. Si esta condición es verdadera, pasa esto. Si no pasa la condición, pasa eso. Si lo quisiéramos ver de forma un poco más gráfica, nosotros tendríamos una decisión. Y en esta decisión, nosotros tenemos que, esa decisión que está ahí arriba, la vamos a llamar, sería una condición. Ustedes acá van a evaluar una condición. ¿De acuerdo? Si esta condición es verdadera, van a ejecutar algo. Si esta condición es falsa, ya ejecutarían otra cosa. Y esto se representaría más o menos así. Si es verdadera, va a pasar esto. Si es falsa, va a pasar esta otra cosa. Si es verdadera, entonces ustedes pueden decir, oye, voy a hacer A, después voy a hacer B, ¿ya? Y si es falsa, ustedes van a hacer solamente esto. Ustedes lo que están haciendo con este tipo de estructuras, muchachos, es decirle al computador, si te enfrentas a este caso, puedes irte por aquí o puedes irte por acá. Va a depender de la condición. ¿Sí? Entonces, eso es para que ustedes lo tengan presente. Y esto es una sola estructura, ¿de acuerdo? Y cuando termine, pasan a la siguiente. Entonces, cuando terminen ustedes pasarían al siguiente bloque, que acá no hay siguiente bloque porque tenemos eso solamente. Ahora, acá yo estoy evaluando una condición. Esto es lo que les decía a ustedes, les decía a ustedes, muchachos, el sí lógico del Excel. Si esta condición era verdadera,
si mi promedio es mayor que 55, entonces van a decir ustedes, aprobé programa, me voy de vacaciones tranquilo. Si no es mayor que 55, entonces van a decir, bueno, voy a tener que estudiar más para el próximo semestre, voy a tener que irme no sé, todas las condiciones que ustedes puedan decir acá, si es que ustedes no aprobaron. Se dan cuenta que acá ustedes tienen una decisión. Si aprobaron, hacen esto. Si reprobaron, van a hacer este otro. Ustedes eligen el camino que van a tomar. Por eso se llaman estructuras de decisión. Ahora, ustedes pueden tener también otra forma en la cual tienen que tomar más decisiones. No es la única decisión. Que ustedes se acuerden del sí conjunto. El sí conjunto funcionaba de esta forma. Ay, nada que ver. Déjenme ver. Ustedes pinchaban y en el sí conjunto ustedes tenían, acuérdense que el sí conjunto decía condición, resultado, condición, resultado, condición. Entonces ustedes acá sería un else if. Else if. Así sería su sí conjunto. Esto es lo que ustedes hacían con el sí conjunto. Si esta condición era verdadera, pasaba esto. Si no, si esta condición era verdadera, pasaba esto otro. Si no, porque parece que hay un si no, hay un else ahí. El else significa si no. Si no pasaba lo de arriba, entonces pasaba lo que acá abajo. ¿Ya? Fíjense acá. Teníamos, si esta condición es verdadera, pasábamos a esta condición. Si esta condición tampoco era verdadera, pasábamos a esta condición. Y si ninguna de las anteriores era verdadera, me iba al else. El else se entiende que es cualquier otro caso que no haya sido esa condición, que no haya sido esa, ni haya sido esa. Entonces, acá ustedes están viendo cómo funcionaba el sí conjunto. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes quieran evaluar más de una condición, deben colocar, si no es esta opción, pasa a esta opción, si no es esta opción. Por ejemplo, creo que María Jesús me preguntó el tema de no saber cómo poder determinar cuál es la opción que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, si la opción 1, voy entonces, si esta es la opción 1, si el usuario eligió la opción 1, voy a dibujar flores. Si no, si el usuario eligió la opción 2, voy a dibujar cipreses. Si no, si el usuario eligió la opción 3, voy a dibujar pinos. Y si no es ni la opción 1, ni la 2, ni la 3, yo acá voy a decir, error, esa opción no existe. ¿Me expliqué? Chicos, ¿entendió más o menos el concepto? Ya, esas son las tres estructuras que ustedes, las estructuras básicas que ustedes requieren. Entonces, ahora que ya más o menos tenemos en cuenta, o tenemos más o menos claro de lo que hay que hacer, les propongo desarrollar el siguiente ejercicio. Acá está. Ya hicimos el objetivo, hicimos el ruteo, ahora estamos en esta parte, ¿no? Ah, no están viendo nada. ¿Cierto? No están viendo el PPT, ¿cierto? ¿O sí? No, No. estamos en Trinket. Ya, Ahora sí. ya, ahí sí. No se lo han actualizado ustedes. ¿Por qué no se lo han actualizado? Ahí está. Acá estamos. Listo, muchachos. Están viendo ahora, uno dice que ejercicio 1, ¿no? Sí. Sí. Ya. Fíjense, este ejercicio nos dice lo siguiente. Implemente un programa en Trinket que le muestra al usuario las siguientes opciones. 1, sumar. 2, restar. 3, multiplicar. 4, dividir. El usuario podrá seleccionar el número de la opción ofrecida hasta que se le ingrese el valor -1, valor con el cual se termina el programa. Para el caso de la suma, el usuario deberá solicitar la cantidad de números a sumar y a continuación solicitar cada uno de los valores y finalmente mostrar la suma total. ¿Sí? Para el resto de los casos, es decir, restar, multiplicar y dividir, se debe solicitar dos números y mostrar el resultado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo con esto o no, chicos? ¿Aló? ¿Entendieron lo que hay que hacer? Sí. Ya. Se parece a la tarea. Tiene una lógica muy similar. Porque acá, en vez de yo elegir, en la tarea me decían que yo eligiera cuáles son las figuras. Ahí ustedes tienen que crear las figuras. Cada uno crea las figuras que se le antoje. Pueden ser nubes, como les decían ahí, estrellas, sol, flores, árboles de distintas formas. No sé, si a alguien se le ocurre hacer casas, banderines. Ahí están libres ustedes de crear. Y esa es la parte creativa donde ustedes se van a diferenciar de sus compañeros.
Pero a ustedes le dicen que tiene que ser una estructura, porque ustedes las van a crear, las tienen creadas, pero para introducirla en su dibujo, ustedes tienen un menú, como el que están haciendo acá. Ahora, fíjense, para seguir potenciando el concepto de función, yo en este caso voy a crear una función que se va a llamar, y acá, otra cosa importante para hacer la diferencia, ya que la próxima semana comenzamos con Visual Basic. Acá tenemos dos bloques. Tengo el bloque que dice, que se dan cuenta, los dos dicen hacer algo. La única diferencia es que este tiene un encalado acá y tiene la palabra return. Esta palabra return significa que yo voy a hacer algo y me va a devolver algo, me va a devolver un valor. En el ejemplo que les di anteriormente, el f de x, cuando hicimos la función f de x en matemáticas, automáticamente ustedes colocaban el valor, evaluaban la expresión y el valor se lo devolvían. Y ustedes ese valor se lo devolvían ahí, porque ustedes en matemática, generalmente, ustedes para llamar a esta función colocaban colocaban i es igual a f de 3. Eso es lo que hacían ustedes en matemática. I es igual a f de 3. Es decir, llamaban a la función f con el valor 3, ese valor 3 se reemplazaba donde estaba el valor x, algo así como hicimos en la función f2, evaluaban y el resultado lo guardaban en i. ¿Sí? Eso es lo que hacían, es lo que hacen ustedes en matemáticas. Entonces, esa función tiene un retorno porque me devuelve un valor. Entonces, esa se llamaría función. Este es el bloque que me permite crear funciones como tal. Este es un tipo de procedimiento almacenado, ¿no? O sea, un tipo de procedimiento, ya una subrutina podríamos llamar. Al igual que acá, las dos son subrutinas, pero esta tiene el nombre de ser, el nombre es particular de ser función porque me devuelve un valor. Lo de acá arriba no me devuelve un valor, se dan cuenta, no tiene la opción return. Esto se usa para hacer una secuencia de pasos y nada más. Por ejemplo, lo usamos para dibujar un cuadrado, porque ustedes decían, dibuja, haz un trazo, gira, haz otro trazo, gira, haz otro trazo, gira, y últimamente el último trazo y termina. ¿De acuerdo? Pero no estábamos esperando que nos devolviera ningún valor. En Visual Basic esto se llaman subrutinas y esto se llaman funciones, que es lo que vamos a ver en las próximas clases. Para este caso, vamos a usar la función de subrutina porque yo voy a mostrar algo, no voy a esperar que me devuelvan nada. Ya a esta función le vamos a llamar menú. Ya habíamos creado un menú. No sé, no lo... quedó acá abajo, parece el menú. Sí, ya teníamos la opción menú. Ya. Entonces, déjenme, para que no vaya a generar ruido, voy a borrar estos. Ya. Ahí sí. Entonces, vamos a llamar la función menú. ¿De acuerdo? Acá yo tengo la función menú. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En la función menú quiero que pase esto, chicos. Quiero que me muestre esto. Siempre. 1 sumar, 2 restar, 3 multiplicar. Entonces, ustedes perfectamente podrían entonces en su Trinket colocar acá, se van a la función texto, donde está el print, y ustedes van a colocar print, y después del print deben colocar esta otra parte que es para mostrar la opción. Y ustedes van a decir que 1 es para sumar, ¿de acuerdo? Y luego empezamos a duplicar. ¿Ya? 1 para sumar, vamos a hacer que 2 sea entonces restar. ¿Ya? Después la opción 3 va a ser multiplicar. Después la opción 4 va a ser entonces dividir. Y finalmente la opción menos 1 va a ser salir. ¿Sí? Ok. Esto es lo que hasta el momento yo ejecuto run, no hace nada. ¿Ya? Porque no he llamado a la función. Ahí la tengo creada, pero no la he llamada. Si yo la llamo, para llamarla, me voy acá y arrastro el menú. Ahora le voy a correr run y ahí me muestra 1 sumar, 2 restar, 3 multiplicar, 4 dividir, 1 salir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ya tengo alguna parte hecha. Me dice
en el ejercicio me decían que yo tenía que crear un programa donde el usuario seleccionara lo que quería hacer. Si el usuario quiere sumar, me va a ingresar la opción 1. Si me ingresa la opción 1, va a sumar. Si me ingresa la opción 2, restar, la 3, multiplicar, 4, dividir. Y si me ingresa la opción menos 1, se va a salir. Es decir, tengo que tener un ciclo, porque yo voy a estar pidiéndole opción al usuario. Voy a estar pidiéndole, ¿qué opción quiere? 1, ya, sumaste. ¿Qué opción quiere? 1, ya, sumaste de nuevo. ¿Qué opción quiere? 2, voy a restar. ¿Qué opción quiere? 4. Entonces vas a dividir. ¿Qué opción quiere? Menos 1, y ahí termina el programa. Por lo tanto, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Además de lo que tenemos ya acá, tendríamos entonces que crear un ciclo. ¿Sí? ¿Qué tipo de ciclo nos convendría, muchachos? El que tiene para agregar algo. El segundo, ¿Este? sí. ¿Por qué? Porque es lo que el usuario va a pedir, no va a haber algo fijo. Pero ahí te decían a ti que el usuario va, cuando ingresa al menos 1, se termina el programa. El while entonces, porque Yo creo que el tercero porque uno no sabe cuántos ciclos va a hacer hasta que le salga al menos uno. Esa es la respuesta ideal. Es el while, porque yo en el caso anterior, si yo coloco esto, te das cuenta, ¿cuál es la variable que le voy a dejar acá para decir, oye, repite 5 veces? Porque si tú le colocabas un 5, le colocabas una variable, te iba a obligar a hacer 5 operaciones. ¿Ya? O te iba a restringir, porque si yo quería hacer 10, me va a servir para las primeras 5 y después voy a tener que volver a ejecutarlo. Entonces, debió haber sido este ciclo while. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué este? Porque yo tengo que hacer una condición. Vamos a... Entonces, va a repetir mientras y dentro del ciclo voy a colocar el menú. Pero, ¿cuál es la condición? ¿Ya? La condición es que mientras pasa un estado. Entonces, cuando yo no sepa, en este caso particular, yo no sé cuántas repeticiones voy a hacer, voy a crear una variable que se llame repetir. Esto se lo estoy introduciendo desde ya. Esto se lo voy a explicar ahora y esto es lo que tendrían que hacer en este tipo de casos. Crear una variable que se llama repetir. ¿Para qué? Porque ustedes van a asociar acá y van a decir que repetir va a tomar un valor. Repetir va a tomar un valor booleano, un valor que le vamos a decir que va a ser verdadero. Entonces, nuestra función va a ser lo siguiente. Mientras la variable repetir, mientras la variable, ahora sí, mientras la variable repetir sea igual a verdadero, ¿sí? Mientras pase eso, yo voy a estar haciendo esto, va a estar el menú. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo ahora podría hacer acá afuera, yo le voy a pedir, acá estoy mostrando el menú, fíjense, lo voy a hacer correr, y acá esto se va a aburrir de mostrarlo, no, se va a quedar pegado. Dejémoslo, porque si no, después dejémosle otra interacción para mostrarle que está pidiendo esto. Entonces acá, asumamos lo siguiente, hay un ciclo, dice, la condición es verdadera, estoy diciendo, crea la variable repetir y dale el valor verdadero. Entonces después ustedes se preguntan, mientras repetir sea igual a verdadero, como repetir era verdadero, esta condición va a ser verdadera y voy a ingresar. Va a mostrar el menú y como no hay nada más que hacer, va a volver. Me va a volver a preguntar, ¿repetir es verdadero? Sí. Y me va a volver a mostrar el menú. Me va a volver a mostrar el menú. Entonces, acá estaría haciendo un ciclo infinito. ¿Cuándo va a terminar? Cuando yo le pregunto al usuario la opción y el usuario me entregue como opción, entonces el valor menos 1. Como nosotros le vamos a pedir al usuario la opción, necesitamos una variable donde guardar la opción que quiere el usuario. Entonces, vamos a ir a variable y vamos a crear acá la variable opción. Y vamos a agregarla después del menú. ¿Y qué vamos a decir? Que opción va a ser que le vamos a preguntar al usuario qué es lo que quiere. Y para preguntar al usuario vamos a usar entonces el prompt. Este prompt es el que nos sirve. Y aquí vamos a colocar entonces lo siguiente. Que sea número. Y ingrese, o sea, mejor, ¿qué opción desea? Esa es la pregunta. ¿Qué opción desea?
ya ahí ustedes van a ingresar la opción y la voy a mostrar. Ahora lo voy a grabar para que se den cuenta. Vamos a quemar calculadora. Paralelo 103. ¿Sí? Y la guardamos. Ya. Fíjense ahora, para que ustedes me vayan siguiendo. Me asusté. Ahí está. Ya. Voy a correr. Me dice, me mostró el menú, ¿cierto? Y después me pregunta qué opción desea. Si yo coloco 1, me vuelve a mostrar el menú, me voy a preguntar la opción 2, me muestra el menú, 3, me muestra el menú, 4, y así va a estar haciéndolo por el infinito. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no procesamos la opción. Para procesar la opción debemos tomar una decisión. Y acá podemos usar lo que teníamos hecho acá abajo. ¿Sí? Vamos a aprovechar que justamente le había explicado el if y ahora quedamos con esa estructura. Entonces, acá nosotros podríamos decidir ahora. Porque fíjense, me muestra el menú, le pido la opción al usuario y luego coloco una estructura que me va a permitir a mí discriminar cuál es la opción que eligió el usuario. Entonces, yo acá tendría que colocar si opción es igual, y acá tendríamos que usar el numbers. Si la opción es igual a 1, va a pasar algo. ¿Ya? Y esto lo vamos a duplicar ahora. Ah, ese no. Este. No. No. Ese. Duplicar. Duplicamos. Y creo que nos falta, si la opción 1, opción 2, opción 3, nos va a faltar una opción, ¿cierto? Por lo tanto, deberíamos agregar un elif. ¿Me van siguiendo hasta el momento, muchachos, o están perdidos? Sí, profe. Ya. ¿Sí que están perdidos o sí me van siguiendo? Lo vamos siguiendo. La vamos Ya. siguiendo. Ok. Entonces, acá vieron la opción, ¿cierto? Y acá pregunto ahora, la opción es igual a 1, voy a hacer algo. Si la opción es igual a 2, voy a hacer algo. Si la opción es igual a 3, y si la opción es igual a 4. ¿De acuerdo? Y si no es ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, es porque es la menos 1. Ah, no. Podría ser que ingresara un número 10, por ejemplo. Entonces vamos a agregar otro elif. ¿Ya? Y como agregamos otro elif, vamos a colocar a duplicar. Ouch. Ah, qué pesado. Entonces, pincho ahí, ahí sí. Y acá vamos a colocar que si la opción es igual a menos 1. Entonces ahí, fíjense, lo que estaríamos haciendo acá, si la opción es igual a 1, vamos a decirle algo, ya vamos a empezar a darle un poquito de forma al programa. ¿Ya? Y que le vamos a decir print, y le vamos a dar un mensaje acá, seleccionaste sumar. ¿Sí? Si ingresa la 1, le vamos a decir seleccionaste sumar. Si no, le vamos a decir seleccionaste restar, ¿cierto? Si no, vamos a decir que seleccionó multiplicar, si no me equivoco, sí. Multiplicar. Y si no, vamos a decirle que seleccionó dividir. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a hacer acá, seleccionaste salir. ¿Ya? Ok, lo primero, antes de mostrarle y para terminar, si yo elijo la opción menos 1, es porque elegí salir. Por lo tanto, yo deberá ahora hacer lo siguiente. La variable repetir debería tomar el valor falso. Porque cuando yo elijo el menos 1, cambio, digo, seleccionaste salir, coloco repetir igual falso. Como ya no hay nada, déjenme, como ya no hay nada más acá, vuelvo arriba y pregunto, repetir es igual a verdadero. Y como repetir lo dejé en falso, falso es igual a verdadero, me va a dar falso, se va a terminar el ciclo. ¿Se dan cuenta cómo maté el ciclo, no? ¿Cómo generamos este ciclo? Generamos un ciclo primero diciendo que siempre va a estar en estado verdadero. ¿Para qué? Para que la primera vez ingrese al ciclo. Entonces, yo voy a estar siempre en estado verdadero
hasta que en algún momento alguien seleccione la opción menos 1. Cuando ingrese la opción menos 1, mi variable repetir va a ser falso. Entonces, cuando yo vuelva acá arriba, me va a mostrar error. O sea, va a ser que falso es igual a verdadero, y eso es falso, se va a salir del while. Profe, Ahora, ¿sí? el bloque menú es para como tomar los datos de arriba. El menú es para que me escriba esas 4 cosas. Ahora, si ustedes no usan el menú, estas 4 cosas tienen que haberlo puesto acá. Estos 5 prints tendrían que estar acá donde esté ese menú. Ya. Pero es la misma cuestión Es que. lo Ya, sí. mismo, es lo mismo, ¿no? Lo único que lo hice para que ustedes entendieran. Ahora, se ve, si usted, por ejemplo, la gracia es que tú sabes acá, esto es más legible. No sé si es más legible todavía, pero te ayuda en ese tipo de cosas, porque después tú los programas, lo creas una vez, te das cuenta, yo creo menú una vez, y después yo simplemente lo llamo, ¿no? Y después lo llamo al otro lado. Es como ese concepto que quiero que se queden por ahora con este concepto de bloque. Ya vamos a hacer otra función, ¿de acuerdo? ¿Me entendieron hasta aquí? Sí. Sí, fíjense Sí. ahora, vamos a hacer acá un run. Se reseteó. ¿Qué opción desea hacer? 4. Seleccionaste dividir. ¿Se dan cuenta? Me dijo eso. Después me vuelve a mostrar el menú. ¿Qué opción desea? La 3. Seleccionaste multiplicar. La 1. Seleccionaste sumar. Y ahora voy a colocar menos 1. Seleccionaste salir y se acabó. ¿Sí? Es más, yo podría decir acá duplicar y acá podemos decir hasta pronto. ¿Sí? Entonces, si ustedes ahora vuelven a repetir, colocan al tiro menos 1, se acabó. Seleccionaste salir, hasta pronto. No dice nada. ¿Sí? Se le aplico run. 4, dividir, 2, restar, menos 1, hasta pronto. ¿Se dan cuenta cómo estoy manejando el ciclo yo? Profe, ¿Sí? y ese bloque que dice else, no se hace nada con ese. Exacto. Se me había olvidado que eso es lo que quería hacer. Vamos a duplicar. Y el else va a significar lo siguiente. El else, fíjate, lo voy a sacar primero. Déjame borrar. Delete. Yo le voy a correr acá, aplico run y coloco 89. No hace nada. ¿Te das cuenta? 89. Entonces, lo que quiero hacer yo es que ahora duplicar y cuando me vaya al else, ¿cuándo se va a ejecutar el else? Cuando la opción no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni menos 1. Entonces yo acabo de decir error. Esa opción no está implementada o no existe. Ustedes eligen implementada. ¿Sí? Y podríamos decir acá duplicar. Vuelva a ingresar una opción. No vuelva, sino que ingrese la opción correcta. Ingrese una opción válida. ¿Ya? Entonces, fíjate ahora. Yo voy acá arriba, aplico run, coloco acá la opción 45, error. Esa opción no está implementada, ingreso una opción válida, me vuelve a mostrar el menú y me vuelve a preguntar qué deseo hacer. Si le vuelvo a colocar 23, me vuelve a decir error. Esa opción no está implementada, ingreso una opción válida y me vuelve a preguntar qué deseo hacer. Si ingreso 3, ahí va a decir seleccionaste multiplicar. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ya. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la opción, por ejemplo, de multiplicar. Ya, seleccionaste la opción multiplicar. A nosotros nos decía que cuando seleccionábamos la opción multiplicar, tenía que, para el caso de restar, dividir y multiplicar, nosotros debíamos pedir 2 números y mostrar el resultado, ¿cierto? Vamos a hacer eso. Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a tener que agregar variables, porque como son 2 números, vamos a crear la variable n1 y vamos a crear la variable n2. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es, cuando diga multiplicar,
acá vamos a colocar ahí la variable N1 y vamos a llevar el prompt, donde le vamos a decir que es un número lo que queremos pedirle. ¿Sí? Y acá vamos a decir ingrese primer número. ¿De acuerdo? Y acá habría que duplicar, colocar ahora N2 y acá en vez de decir primer habría que decir ingrese segundo número. ¿De acuerdo? Bueno, usted en su programa, acá, cuando elija alguna figura, después decir ustedes deberán preguntarle cuántas flores quiere, cuántos espinos quiere, y ustedes lo van a pedir, y después de ahí tienen que repetir. ¿De acuerdo? Entonces acá, selecciona multiplicar, ingreso número 1, ingreso segundo número. Ahí tendríamos esto, ¿cierto? ¿Qué habría que hacer ahora? Tendríamos que hacer la operación. Si elegimos multiplicar, tendríamos que hacer una operación. Y acá vamos a crear una variable llamada res. ¿Ya? Esta variable res, ¿por qué la vamos a crear? Porque, bueno, podríamos no haberla creado, podríamos haber mostrado directamente al tiro el resultado, pero lo vamos a crear para que ustedes se den cuenta que acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Res va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a el valor N1, ya multiplicado por el valor N2. Y después de que ya tengo eso, N1 por N2, yo voy a mostrar el resultado. Entonces me voy a ir acá a text y voy a mostrar un print. ¿Ya? Yo ahora les voy a mostrar una nueva opción para que ustedes generen mensajes más elaborados. Y para eso tendríamos que ir acá al create text. ¿Ya? En este create text ustedes pueden colocar, por ejemplo, este bloque que es un texto. Entonces, con este create text ustedes pueden mezclar texto con variables. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen crear text para imprimir la multiplicación de espacio. Y acá vamos a colocar la multiplicación de N1 por N2 es, entonces, fíjense, la multiplicación de, ahí, vamos a colocar N1, ahí va a ir la palabra por, acá va a ir la variable N2, acá va a ir el es, y acá va a ir la variable resultado. Agregué todos esos ítems, ya van a ver por qué. La multiplicación de, vamos a ir a variable, N1 por N2, ¿sí? Es res. ¿De acuerdo? Entonces ahora copiamos, duplicamos la multiplicación de N1 espacio por N2. Este por me faltó un espacio al final para que no quede pegado el N2. Por N2. Acá el espacio antes es el espacio después. Entonces ahí se dan cuenta. La multiplicación de N1 por N2 es res. Fíjense ahora, vamos a hacer run. ¿Qué opción desea hacer? Quiero multiplicar. La 3. Seleccionaste multiplicar. Ingresa el primer número. El 24. Ingresa el segundo número. 5. La multiplicación de 24 por 5 es 120. Y me vuelvo a dar la siguiente opción. ¿Se entiende? Chicos. Menos 1. Se acabó. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, sí se entendió. Ya. Profe, Ahora, ¿sí? pero eso que hizo al último, Esto es create. eso de ahí, no es lo ¿Mm? mismo que lo que puso ahí arriba, porque ahí arriba también puso N1 por N2. Es que acá lo estoy mostrando. Mira, todo esto que usted está viendo acá es esto. Es este texto. Porque usted está creando un texto. Ah, ya. Acá no estoy multiplicando. ¿Te das cuenta que dice la multiplicación de N1 por, puse como texto, de N1 por 5 es para mostrar el Ah, resultado. ya.
Es simplemente para Ya, ya. mostrar un texto más elaborado, para que tú sepas qué estás haciendo. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, fíjense, esto mismo tengo que copiarlo para la resta, para la división. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo cuando sean muchos bloques, si ustedes quieran replicar todos esos bloques, se apoyen de lo siguiente, de los ciclos. ¿Para qué? Porque ustedes dicen, miren, seleccionaste multiplicar y toman todo ese bloque y lo meten en este ciclo. No para que coloquen el ciclo acá adentro, sino que para que ustedes dupliquen. Nada que ver eso. Delete. Acá. Seleccionan el ciclo y duplican el ciclo. Y después duplican el ciclo. Entonces tenemos 3. ¿Para qué? Fíjense, el primero lo tomamos completo y lo llevamos a multiplicar, que era el que teníamos como inicialmente. Entonces ahí tengo el multiplicar y este ya lo puedo borrar. ¿Sí? Ahora, para el restar, ¿se dan cuenta? Yo me voy a restar y lo coloco ahí. Y podría eliminar el bloque ese que ya no me sirve. Y me faltaría el dividir, ¿no? El dividir estaba más abajo. Profe, por ejemplo, en la tarea no nos piden que pongamos el del salir. ¿Es necesario ponerlo igual? No, lo que le piden a la tarea, este es un ejercicio distinto al de la tarea. Yo no digo que esto que está haciendo acá es la tarea, ¿de acuerdo? Ya. Sí, lo que diga la tarea es lo que tienen que hacer. Profe, y en eso que acaba de hacer, no pudo haber hecho lo mismo que hizo con el menú, que arriba como que lo hizo y le puso el nombre menú y después solo ponía Podría, menú. eso es lo que les quería mostrar. Si se dan cuenta, yo repetí. ¿Ya? Repetí. Entonces yo podría haber hecho una función que recibiera 3 parámetros. El número 1, el número 2 y la operación. ¿Te das cuenta? Entonces, yo esta logística se la doy arriba a la operación, a la opción. Si quieren, esto lo hacemos el lunes. ¿De acuerdo? Me lo preguntan el lunes y yo se lo explico. ¿Ya? Por honor al tiempo, porque ya nos quedan 2 minutos. Pero para terminar, por ejemplo, la parte restar, ustedes piden el número 1, piden el número 2, cambian acá, entonces ya no es multiplicación, sino que es resta, y acá ya es la resta, no es la multiplicación. La resta de N1, y acá en vez de por, debería ser menos N2 es. La multiplicación está bien, y después sería la división. ¿Ya? Acá sería la división. Piden el número 1, piden el número 2. Acá entonces usted tendría que colocar división, y acá debería ser la división de N1 por N2 es tanto. Pero acá hay una cosa importante, muchachos. Yo lo voy a hacer en estos últimos minutos que me quedan. Yo acá, en el caso de división, hay que tener cuidado, porque si me pasan el 0, no puedo dividir. Hay un error. Entonces, como hay que tomar una decisión ahí, nosotros tenemos que ir a la opción logic y colocamos nuevamente un if. Y lo colocamos antes de que pase a hacer la división. ¿Qué dice? Res. Ah, está bien. ¿Ya? Ustedes van a colocar acá una condición, logic. Y van a colocar acá. Si la variable N2 es distinta del valor 0, ya. Si la N2 es distinto de 0, ustedes van a hacer la división y van a mostrar el mensaje de la división. Y si no, ustedes lo que van a hacer acá es, van a colocar un else y vamos a copiar a lo mejor lo de acá abajo que les diga que es un error. Duplicar, vamos a ir para arriba, error. Error, no existe la división por 0. ¿Ya? Y no va a hacer nada, no va a hacer la operación. Fíjense, vamos a run, colocamos la opción restar, o sea, la opción dividir,
seleccionaste dividir, ingrese primer número, 34, y el último va a ser 0. Error, no existe la división por 0. Y nos ahorramos el error. Porque ustedes colocan el 0, el computador se va a caer. Porque decir, oye, me hiciste dividir por 0, se cayó. Y ahí colocan el menos 1. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entendió? Sí. Ya, entonces nos va a quedar pendiente la parte de la suma, porque la parte de la suma nos estaban diciendo que teníamos que pedir al usuario que seleccione, o sea, que pida cuántos datos quiere sumar y después me pidiera los datos y me los mostrara. Esto lo vamos a terminar el lunes, para cerrar la idea, y ahí el lunes, muchachos, entonces... y este ejercicio se los dejo como desafío, si es que quieren, porque están con la tarea igual, lo dejo ahí como para que ustedes quieran meter la mano, si no, después lo vamos a implementar en Visual Basic, ¿ya? Eso, jóvenes. Entonces, como les decía, el lunes terminamos esta parte y lo que les dije yo, que alguien me preguntó, profe, pero esto se repite, ¿no lo podemos crear como una función? Sí, se puede crear como una función, lo terminamos el lunes. ¿Ya? Que les haya servido, muchachos. Cuídense, nos vemos, ¿sí? Ya subió el cuestionario de esta semana, ¿no? Está acá arriba, ya. Voy a mandar el correo ahora, pero ustedes se dan cuenta, acá en programación, se van a la unidad 3. Ahí ya, ouch. Aquí en la unidad 3 ya está disponible los videos. ¿O no? Todavía no todavía no los disponibilizo. Los disponibilizo ahora y les voy a subir el video. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya, que estén bien, cuídense. Chao, profe, Chao, gracias. muchachos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Cuídense.